Fredonia, tierra de leyendas artísticas como F. Gómez, Ramón Elías Betancourt, Rodrigo Arenas Betancourt y cuna de nuevos artistas, escritores y poetas como Edwin Rendón, Jennifer García, músicos Juan Gabriel. como Juan Gabriel Bustamante, correcto, como el conjunto Cerro Bravo, también trovadores como Mario Tierra y escultores como Gustavo Vélez Mejía y uno en particular, discípulo de Rodrigo Arenas, Betancourt. Y es muy importante decir que cada una de sus obras tiene permeado como ese estilo de él, o al menos eso he mirado yo en algunas de sus obras. Pero comencemos por sus inicios. ¿Usted empezó en este mundo de la escultura con Rodrigo Arenas o fue antes, desde más joven, que te empezaste como a entusiasmar por este mundo? Bueno, yo empecé en el mundo del arte desde muy niño. Empecé dibujando cositas en la casa y luego en la escuela. Recuerdo que perdí un año porque no miraba al profesor y me mantenía haciendo dibujos todo el tiempo. Y luego incursioné en la pintura, ya en bachillerato. Una profesora me regaló una caja de acuarelas y ese fue el encanto con la pintura. Y más tarde me encontré con amigos que trabajaban en publicidad, decoración, pintura y aprendí muchas cosas como con Guillermo Betancourt, también una persona, un artista de acá de Fredonia, que es fotógrafo. Y más tarde tuve como un lapso en el que me metí a estudiar otra carrera, pero nunca abandoné el arte. Claro, Siempre, la veterinaria. veterinaria, sí. Veterinaria. Entonces yo mezclaba las dos cosas y bueno, los tiempos libres los dedicaba al arte y cuando había paros, porque era la Universidad de Antioquia que suele haber paros, todo este tiempo lo dedicaba al arte. Era una combinación muy buena y yo era feliz haciendo las dos cosas. Con esto de los dibujos que hacías desde en la escuela, algunos de ellos se han visto reflejados en esculturas. Eh, Pues son una gran variedad de cosas porque cuando uno está en la escuela está más inclinado por los cómics, ¿sí? Claro. En esa época era Tarzán, Batman, bueno, esos personajes, entonces, y, y sí, todas estas revistas, los programas de televisión, y eso va variando en el tiempo. Cuando uno ya va conociendo más a profundidad sobre el arte, entonces se va enterando de las corrientes artísticas universales, que el cubismo, que el surrealismo, todo esto. Entonces a mí, por ejemplo, me gustó mucho el surrealismo, Ya, el mundo de los sueños, lo onírico, y, y mucho de lo que yo empecé a pintar fue por ahí. por esos Sí, estilos. por ejemplo, no me gustaba casi el paisaje ni los bodegones. eh, no era lo que me llamaba la atención. O sea que además de escultor eres pintor. Sí, yo soy pintor. Es que yo todo el tiempo fui pintor con algunas incursiones en escultura, en cerámica, hice un cursito de cerámica, pero resulta que en escultura uno no pasa a hacer cositas pequeñitas cuando no tiene academia o no está con un gran maestro. Porque ya cuando llegas a ciertos tamaños, ya eso requiere conocimiento, requiere manejar herrajes, ¿sí? Sí. Para que se sostengan las masas con lo que estás trabajando. Generalmente al principio es arcilla, pero una masa de arcilla ya de cierto tamaño, si no le haces una estructura interior, eso se te va al suelo. Ok. Entonces eso requiere conocimiento. Con Rodrigo vos hiciste como un ave, ¿no? Una escultura como de un ave, que era de un tamaño pequeño. ¿Esa obra es así o tiene un... Bueno, si es el ave que yo recuerdo, ya fue muy posterior a lo que hice con el maestro. En la época con el maestro yo trabajaba ya 8 horas diarias, de lunes a sábado. Los sábados trabajamos hasta el mediodía. Eso es curioso, pero en un taller de escultura como el del maestro, el trabajo era intenso y era normal y se rumbeaba los fines de semana, pero toda la semana había que que trabajar trabajar? fuerte, arduo. Y, y bueno, muchas historias de toda esa época.
Y dentro de este trabajo con Rodrigo, ¿vos tenés como el estilo de él en tus obras o has decidido crear tu propio estilo? Como te digo, a mí me ha gustado mucho el surrealismo. Sí, Entonces, pero entonces en el surrealismo se maneja lo figurativo, generalmente, no lo abstracto. Entonces, si yo hago un caballo, de alguna manera se me va a parecer a un caballo del maestro, ¿sí? Porque es un caballo muy real, pero en un mundo de sueños, ¿cierto? sí, solo porque manejan el mismo estilo de de arte figurativo. Eso, Uno, es porque son formas clásicas, de alguna manera, con algunas peculiaridades, pues lo que yo hago, las figuras de cierta manera, las figuras mías, por ejemplo, son muy estilizadas, los cuerpos son de piernas largas, ¿sí? Y los del maestro eran completamente clásicos, era un canon muy apolíneo, muy clásico. listo. Vos tenés muchas obras y tenés un arte, pero aún así estudiaste veterinaria. ¿Por qué ese estudio y por qué no trabajar en ello, sino dedicarte propiamente a esculpir? Porque sucede que cuando yo terminé veterinaria y bueno, y me empecé a trabajar en una clínica veterinaria, trabajaba medio tiempo, afortunadamente, y el otro medio tiempo me lo dedicaba a pintar, me conocí con el maestro y me fui enrolando con él y llegó un momento en que pues toda la vibración me llevó a que quería estar en el taller y aprender allá y cuando yo entré al taller la felicidad fue enorme, pues yo me sentía como en el paraíso, en medio de todo ese mundo de esculturas monumentales. Tenés una obra con él que es el Monumento a la Medicina y la Salud. Además de eso, tenés otras que realizaste con él. Con él realicé varias maquetas y realicé un retrato de Otto Morales Benítez, que fue mi primer retrato en escultura muy complicado porque fue en yeso y el yeso es un material rígido que hay que tallar y luego si se cometen errores hay que tumbar y rehacer, no así como el barro o la plastilina que es una maravilla trabajar con estos materiales. Y también hice una obra que se llama El Flautista, que está en el Parque Lleras de Medellín. Ese hombre que está tocando la flauta me tocó hacerlo a mí. Y el modelo fue un personaje de acá de Fredonia. Y lo hicimos acá en Fredonia. Y ya la medicina y la salud fue como la gran obra monumental, como la graduación. O sea, en el taller del maestro, aunque el maestro decía que él no tenía alumnos, de alguna manera era una escuela, porque estaba todo el universo de la escultura desde lo más simple, desde hacer un molde, armarlo, hacer un vaciado de cera, hasta lo más complejo que es hacer una escultura monumental, fundirla y ubicarla en el sitio donde va a quedar. Esa última escultura es como hacer un parcial, pues el parcial final Ese es el examen final, del trato. esa es la prueba de fuego de que ya vos sos un escultor y además monumental, porque eh, tener la oportunidad de estar en un taller de escultura de gran formato no es fácil. La mayoría de los artistas están limitados a pequeños formatos porque han sido pocos, ya de pronto más, pero han sido pocos los maestros que trabajaban este formato. En Colombia podemos decir que el maestro era casi único, Ok, ¿sí? sí. Ya metiéndonos un poquito más en esta obra, ¿cuál ha sido ese proceso que ha conllevado todo este trabajo? Bueno, el proceso con esta obra empieza desde una idea, todo parte de una idea y como dicen a veces, de un sueño. La idea, hacerle un homenaje al maestro, porque el Sí, año pasado se conmemoró el centenario del de nacimiento Rodrigo. natalicio del maestro Elena Betancourt. Entonces, alguien dijo una vez, bueno, ¿y qué va a quedar de este año del natalicio del maestro? ¿Qué va a quedar como un recuerdo, como algo físico, tangible, pues, que no
se pierda, de que por allá una vez celebraron y ya nadie se acuerde. Entonces, pensando en eso, hombre, un homenaje al maestro, que generalmente lo que se hace es un busto, pues, o un retrato de Sí, ¿sí? La cabeza, yo diría que algo más básico, sí, no tan monumental. eso, algo muy básico. Pero yo pensé que el maestro merecía mucho más. Eso es verdad. Entonces, yo dije, hombre, el maestro que fue un monumentalista merece algo que sea también como monumental. Sí, Entonces ahí fue donde empecé a estructurar esta idea, que es un tríptico, y para hacer esto uno primero hace unos dibujos, ¿cierto? sí, Luego la idea hace unos dibujos. Más luego se hace una maqueta. Cuando uno ya tiene claro qué es lo que quiere hacer, hace una maqueta pequeña. Entonces en esa maqueta están todas las cosas que van a ir en la escultura, todos los componentes, y se estudia, digamos, el equilibrio, eh, la distribución de las figuras, todo lo que es composición, se ya. llama composición. Entonces, en eso, por ejemplo, yo aprendí con el maestro es suficiente, porque él, para hacer una maqueta, se tardaba un tiempo largo. Él estudiaba mucho la maqueta, de modo que cuando fuera a hacer la obra grande, las modificaciones fueran muy pocas. Ok, Entonces, así, yo hice la maqueta primero y ya, una vez hecha la maqueta, ya pasamos acá a hacer ya la vaina real, ¿cierto? A volver una realidad eso que empezó con una idea, con un sueño. Entonces ya es un proceso de, donde primero se hace un dibujo, o pues mi técnica o mi metodología para trabajar sí, es que primero hago un dibujo en la pared, ¿cierto? Dibujo lo básico, la estructura básica, y con ese dibujo yo analizo el tamaño de acuerdo al sitio donde va a ir, ¿cierto? Entonces, la altura, las dimensiones. Y ya luego hago una formaleta como, eh, ¿qué? Una silueta. Una ya, silueta en cartulina, y voy al sitio y la hizo como si fuera una vallita, una ya. valla, ¿cierto? Y la pongo y ahí analizo la relación de tamaño con el En el espacio, espacio. de modo que no se vaya a ver muy pequeña, tampoco exagerada, y que quede, ¿sí?, lo más ajustada al entorno. Ya luego de eso se pasa a hacer físicamente esto, que es la estructura básica, lo que se ve acá en madera, la parte geométrica, que es el cuerpo básico de la escultura. Esto es un tríptico, o sea que son tres esculturas en una. Son dos relieves, uno al lado de allá, otro al lado de acá, y en el frente va a ir el maestro con las manos hacia arriba alcanzando una estrella. ¿Cómo se pretende finalizar? Sí, como para concretar, para concluir o para sintetizar, todo esto que se está haciendo acá es un paso intermedio. Todo esto es el original, que finalmente quedará en otro material, ¿cierto? Esta estructura básica se hace allá en el sitio, que puede ser en metal toda o en cemento y varilla de hierro, y todo lo que son figuras, las dos caras, los relieves, se harán en fibra de vidrio. Acá ya están los primeros moldes, ¿sí? Estos son los primeros moldes. Y todo va a quedar en fibra de vidrio y resinas. No va a haber, pues acá no va a haber nada de bronce. ¿Cuál es el significado para ti que tienen estas tres partes de la escultura? Bueno, en el lado de acá está este tema del maestro que se llama Alazanes de la Muerte. Fue lo último que el maestro dibujó antes de morir. Hizo una serie de dibujos donde va un caballo y va el maestro cabalgando ahí con un personaje femenino con cara de calavera, con calavera, sí, que es la muerte. Eh, es un tema que en escultura el maestro no lo trabajó.
solamente hizo dibujos. Él trabajó mucho dibujo y serigrafía. ¿Me puedes decir qué es cenigrafía? Es una técnica donde, donde se hace una placa en cera y se hace un tallado, ¿cierto? Del dibujo, luego se impregna con una tinta y puedes hacer varias copias de la misma obra. Ok. Es una placa metálica. Entonces se le da una capa de cera, se dibuja ahí como talladito. Sí. Entonces eso permite que lo impregnes de tinta y puedas hacer una copia, luego otra. Ah, ya. Esa es la técnica. El maestro manejó, hizo varias obras así, pues dibujos. Y entonces decía que en escultura el maestro nunca hizo pues este tema exacto de alazanes de la muerte. ¿Y yo qué hago? Lo saco del dibujo, que es algo que muy pocas personas pueden ver, para algo público donde muchas personas van a apreciar esta temática que fue fundamental en la obra del maestro. El tema del erotismo, la muerte, la vida, ¿sí? Al otro lado tenés a F. Gómez y a Y a Rodrigo. Rodrigo. ¿Por qué poner a F. Gómez y... Con Rodrigo Arenas. Sí, Bueno, se trata de que en el homenaje del maestro, el maestro tiene una faceta literaria, el maestro fue un gran escritor, ¿sí? El maestro manejaba una prosa poética muy hermosa, entonces ahí entró a hermanar al maestro con F. Gómez, un personaje de acá de Fredonia muy significativo, entonces son como los pilares de la cultura artística fredonita, entonces por eso los pongo a dialogar, a través de la magia del arte los pongo a los dos. también además tenemos la tercera parte de esta escultura que es al maestro Rodrigo Ah, con la estrella. ¿Por qué la estrella? eh, porque el maestro logró alcanzar una estrella en el simbolismo que él mismo manejaba de, de conquistar el conocimiento, de tener un logro como artista, un logro máximo, de desarrollar una obra. El maestro alcanzó su estrella, pues no fue un sueño que se quedara truncado, sino que él lo logró. Avanzó. Y entonces así como los artistas más famosos en el mundo tienen su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, el maestro acá en Fredonia tiene su estrella físicamente en las manos. Ok, entonces el maestro alcanzó esa estrella, pero yo le quiero preguntar a usted si Colombia en serio lo ve a él como esa estrella. Pues el maestro hace parte muy significativa de la historia de Colombia porque, a ver, en el mundo del arte colombiano que es tan nuevo, también hay que ver, Colombia es un país que tiene escasos 200 años de historia como república, ¿cierto? Y digamos la escultura es demasiado nueva en Colombia. Estamos hablando de finales del siglo XIX, las primeras esculturas de los Bolívares de Tenerani y de la época de Bernardo Vieco en Medellín. Entonces, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces el maestro prácticamente que llena todo el siglo XX y durante la mitad del siglo fue el único gran maestro escultor. Había otros, pero no llegaron a esas dimensiones que llegó el maestro. Además fue porque él viajó a México. Exacto, porque él viajó a México y entonces se convirtió en un escultor ya americano, latinoamericano, donde se enroló con los grandes artistas mexicanos y México era muy cosmopolita. Se dice que México le lleva a Colombia 50 o 100 años de evolución. Y si él viajó a México y si por ejemplo Gustavo está debutando a nivel internacional y todo, ¿por qué usted quedarse aquí en Antioquia y trabajar para Antioquia y para Colombia? Porque yo soy muy paisa.
Y me encantan los frijoles. Y tengo una mujer que no me deja salir de aquí. Correcto. Tengo un amor Hacia entrañable por esta patria. por esta Bueno, tierra. no, en realidad son muchas razones. Es como ha devenido la evolución mía personal, ¿cierto? Eh, Veamos, por ejemplo, Gustavo Vélez, muy jovencito, estudió en Bellas Artes y bueno, y lo mandaron a Pietrasanta a estudiar, o él quiso irse y bueno, y pudo hacerlo. Pero mi historia fue diferente. Yo era pintor, dibujante, me metí a estudiar veterinaria, luego me enrolé con el maestro, mi carrera de escultura la hice con el maestro. Hay que ver que estar con un maestro de este tamaño es una cosa que ni siquiera las universidades tendrían una especialización en escultura así, Sí, de esta magnitud. Y cuando uno está con un gran maestro de estos, que estuvo en otro país, que fue discípulo de otros escultores internacionales, uno se conecta con todo ese mundo y con esa historia. Entonces, realmente uno no necesita irse a otro a un lugar. taller a otro país, porque aquí tenés una parte de eso otro que hay allá. Correcto. Bueno, ya para finalizar, sé que la administración anterior no dio recursos para la realización de esta obra, solo dio el espacio. ¿Qué otros tropiezos, qué otras piedritas en el camino ha tenido que pasar esta obra para llegar donde está? A ver, digamos el cambio de alcaldía, el infortunio de que la obra se comenzara ya finalizando una alcaldía para empezar otra y entonces también estaba mezclado ahí lo de la campaña política, un momento desafortunado. Eh, pero así fueron las circunstancias y lo más importante era emprender la obra y arrancar, ¿sí? Y en el camino pues ir solucionando las cosas y que estamos hablando de un personaje que es un símbolo de Fredonia y Sí, es determinante como para la cultura nuestra. Entonces, no se podía perder la oportunidad de hacerlo. Ya veremos cómo terminamos, pero de todas maneras la alcaldía sabe que es algo muy importante y está comprometida con el asunto. listo, Julio. Muchísimas Ah, gracias. bueno,